Chicos, hoy no sé si vieron el video que dejó Andrés. ¿Alguno vio el video de Parkinson que dejó Andrés? ¿Ahí en la casa? Sí, ¿no? Claro. Si no lo vieron, Andrés no se va a enterar igual. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver TEC, ¿sí? Traumatismo encéfalo-craneal. ¿Qué suponen ustedes que es el TEC? ¿Cómo se puede producir? Un agente externo. Traumatismo. Bien, ¿cómo? Perdón. Bien. Por un agente externo que hay una agresión hacia el cerebro, hacia la cabeza, que puede ser, puede producir una lesión externa o interna, ¿sí? Puede venir una contusión, un piedrazo, un palazo, lo que sea, o si no, puede ser una frenada, el signo de latigazo, y producir la lesión internamente, ¿sí? En desaceleración se llama eso. Bien. ¿Ustedes cuáles creen que son los... con qué traumatismos tenemos más riesgo de vida? Claro, pero hay traumatismos que son focales y algunos que son difusos. Los focales van directo al cráneo, ¿sí? Y los difusos pueden producir una lesión interna en el cerebro, ¿sí? Ajá, por ejemplo, el que dijimos reciente, el signo del latigazo. ¿Sí? La mayor cantidad de donde se producen TEC son en accidentes de tránsito. ¿Sí? Y donde corren mayor riesgo de vida. Por ejemplo, lo que le preguntaba hoy, la escala de Glasgow. Vamos a dividirla. Ya lo tienen que saber, se supone. Muy bueno. Ahí va, ahí va. No, Bueno, vamos a hacer un poquito. Vamos a poner que los traumatismos entre 3, 9, 13 y acá tenía 15. Imagínense una escala de Glasgow, ¿sí? Si el paciente en un accidente, no sé nada, ¿no? Está comprendido en esta zona entre 3 y 8, ¿qué va a ser la escala de Glasgow? ¿Qué sería? Grave, ¿sí? ¿Sí? Acá sería una lesión moderada, entre 9 y 13, y entre 14 y 15 sería leve, ¿sí? La mayoría de los pacientes, de las personas que tienen un accidente traumático, en un accidente de tránsito, por ejemplo, el 50% tiene riesgo de vida, evolución hacia la muerte. Y acá un 20% del leve recién puede avanzar hacia moderado. ¿Qué se imaginan que es un traumatismo leve? Por ejemplo. Una contusión. Bien. Casi siempre los traumatismos leves pasan en chicos. En las caídas, no sé si alguna vez habrá escuchado, se cae un chico y le dicen que no lo hagan dormir durante 6 horas. ¿Por qué suponen ustedes que no tienen que hacerlo dormir por 6 horas? Para ver si nos da algún signo o síntoma de la contusión que está comprimiendo el cerebro. Por ejemplo, ¿qué era lo que producía un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿qué síntomas tenía?
Vértigo puede tener, vómito cerebral, mareos, ¿sí? Puede tener pérdida de la memoria, ¿sí? Entonces nosotros, esas 6 horas va a ser latente de observación para ver si el chico, por ejemplo, tiene alguno de estos síntomas, ¿sí? Porque el hematoma, yo no me acuerdo si yo digo con ustedes síndrome de hipertensión, la bóveda craneal y la dura madre, y puede producir la compresión del cerebro. Y por eso se tiene que quedar despiertos a 6 horas, ¿sí? Bien, las causas, ya hablamos, accidente de tránsito, caída, y se da más en hombres que en mujeres. 4 hombres, cada una mujer, es más o menos el promedio. Después en agresiones, peleas. ¿Sí? Bien, los síntomas. Va a ser herida, fractura, el sangrado, lo que hablamos de pérdida del conocimiento y los síntomas de la hipertensión endocraniana. ¿Sí? La evaluación rápida del paciente con un trauma craneoencefálico en un accidente era lo que hablábamos de la escala de Glasgow. No sé si vieron el manejo del ABCDE. ¿Sí? ¿Cómo era? El A. De las vías aéreas, digamos. Bien. Vamos a ponerlo como si fuera un ejemplo. Entonces le queda un poquito más. Hay un accidente de tránsito, un chico en una moto. ¿Qué hacemos primero? Llaman a la ambulancia. Bien. No. Sí. Pero primero fijamos cuello y cabeza para evitar secuelas de lesiones neurológicas, ¿sí? Ya sea una lesión medular o que haya tenido una contusión del cerebro, entonces fijamos cuello y cabeza. Después, bien, verificamos si tiene la vía aérea permeable, ¿sí? Después, buena perfusión, la B, buena perfusión, ¿sí? ¿Va? Sí. Bien, ¿qué puede pasar para que no tenga una buena perfusión? Puede tener un golpe a nivel de costillas, a nivel de la glotis, a nivel de cuello, que haga un hematoma hacia adentro y no deje que pase el flujo de aire, ¿sí? Bien, después, circulación. La circulación puede tener una hipoxemia, ¿sí? Un bajo flujo. Bien, perfecto. Después el que sigue es Glasgow, que eso nos va a determinar si el paciente está grave, moderado o leve. ¿Sí? Después, exposición del paciente. ¿A qué se refiere con eso? ¿Control neurológico? Tipo, para que no tenga, para ver lo de la temperatura, si es frío, tapado. Ajá, bien. Y aparte controla lo que es el tiempo que está expuesto ese paciente en ese accidente. ¿Por qué? Porque más probabilidades de vida va a tener si tiene una atención rápida o no. Si le hacemos una buena derivación o no. ¿Sí? Si estuvo, no sé, 6 horas tirado en el asfalto o 4 horas, 1 hora, va a cambiar, ¿sí? La exposición del paciente que estuvo en ese tiempo. Eso es para determinar en un politraumatizado en un accidente de tránsito, ¿sí? Bien. Acá, esto le voy a dejar igual que lo busquen ustedes, pero vamos a explicarlo sencillo. La doctrina o ley de Monroe-Kelvin, ¿sí? Esto habla de los distintos tipos de presión. El primero que van a ver, el que está arriba, es un cerebro normal, ¿sí? Tiene una presión arterial, una presión venosa, perdón, lo azul, la roja una presión arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Todos estos son distintas presiones que maneja el cerebro para mantener un flujo constante y que cuando haya un aumento, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, disminuya el volumen arterial, entonces se mantiene la misma presión, ¿sí? Una ósmosis. ¿Qué pasa? En el que está en el medio va a haber una contusión,
¿sí? Y acá entra lo que es, acá lo llama la masa, pero bueno, una contusión puede ser un hematoma, puede ser un tumor, ¿sí? Ahora como estamos hablando de politraumatizados, vamos a hablar de un hematoma. Pero imagínense que es un hematoma que es subdural, o sea, está abajo de una madre, ¿sí? Entonces comprime el cerebro. Para eliminar esto, va a tener que aumentar la presión arterial y las canillitas que ven a los costados es como que tiene que drenar el líquido hacia otro lado, ¿sí? ¿Cuál eran los que absorbían, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo? En la aracnoide, bien. Entonces tiene que haber un flujo mayor en la aracnoide para eliminar líquido cefalorraquídeo. Si esto aumenta, como está en el tercero, hay mayor aumento en el líquido cefalorraquídeo y en la presión venosa, ¿sí? Entonces la masa tumoral o el hematoma aumentó. Cualquiera de estos signos, por ejemplo, ¿cómo sabíamos que había un aumento del líquido cefalorraquídeo? Ajá. ¿Y cómo la sacamos? Ajá. Pero ¿cómo sabíamos? Con una punción lumbar. Bien. Al alzar la punción lumbar, es como un repaso. Sí. Al hacer la punción lumbar, nosotros sabemos que está aumentado el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para resumir, cualquier aumento de estas presiones nos va a decir que hay un hematoma o hay un golpe o lo que sea. Ahora vamos a ver las distintas formas de golpe, de contusiones. Bien, lesiones intracraneales. Tenemos, como decíamos hoy, focales y difusas, ¿sí? Las focales van a ser hematomas epidural, ¿sí? El epidural está entre, ¿se acuerdan las propiedades del cráneo? Del cráneo, de la cabeza, ¿sí? Es el hueso, entonces una bóveda inexpansible, es rígido, por lo tanto, cualquier cosa que tengamos adentro que ocupe lugar nos va a hacer presión en el cerebro, ¿sí? Ese hematoma epidural va a estar entre el cráneo y la dura madre. Profe, ¿Sí? Sí. ¿puedes poner en presentación la diapositiva? Porque por lo menos yo, no sé mis compañeros, yo la veo chiquitita. Ay, no. Ahí está, muchísimas gracias. Bien, perdón. Esto es lo que estaba hablando antes. Sí, eso lo vi bien, pero las letras no las veía. Gracias. Bien. Estábamos hablando de hematoma epidural. Está entre el cráneo y la dura madre, ¿sí? Generalmente son de origen arterial. Después está hematoma subdural, que es donde va a estar entre la dura madre y el cerebro. Bien. Se hacen incisiones quirúrgicas. Y hemorragia intracerebral, que está en la subaracnoidea. Ahí está. Bien. Ahora vamos a ver, quiero que vean, ahí, en estas imágenes, ¿cuál es cuál? Esa es la azul, ¿verdad? ¿Cuál? La amarilla. La amarilla. No, esa es la intra. Ajá. La subaracnoidea. Bien, esta. Bien, entonces produce una lesión interna, ya sea, va a producir una lesión puede ser en el conducto de Silvio, todo donde vaya la aracnoide, va a producir una lesión. Esta de acá arriba, bien, acá está el hematoma. Y esta, bueno, ya está. Epidural, ¿sí? Ahí está. Ahora, lesión difusa, esas eran focales. Lesión difusa. Contusiones, o traumatismo, le pueden decir. Contusiones múltiples o traumatismos múltiples. Y lesión de hipoxia o isquemia. Lo que sea por ejemplo, una CB es una isquemia.
una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. ¿Sí? Lesión difusa. ¿Vamos bien o no? ¿Volvemos? ¿No? Lesión difusa. Contusión. Contusión cerebral. Bien. La mayor probabilidad de lesiones es en la fosa auricular, temporal y frontal. ¿Sí? En los puntos de apoyo, casi siempre, accidentes, porque vamos hacia adelante por la aceleración. Entonces, ahí a donde muestra es la lesión, la contusión que podemos tener. Una contusión o traumatismo simple. ¿Sí? Contusión múltiple, depende del área de la lesión, pero esto, por ejemplo, acá también, depende, casi siempre va a ser en los mismos lugares, como les decía, la fosa auricular, el temporal o el frontal, van a ser los que más se dañan en la simple, en la contusión cerebral. En los traumatismos múltiples, depende de la lesión, y acá va el signo del latigazo. ¿Sí? Hay una aceleración, cuando va hacia adelante, frena el golpe. ¿Quién frena los golpes en el cerebro? Bien, las meninges. Bien. Frenan el golpe que el impacto del cerebro, porque el cerebro es bastante más chico que todo el cráneo, entonces el impacto del cerebro hace que no vaya hacia adelante, lo frena, pero cuando vuelve tiene un impacto en occipital, como ven acá en la figura, en occipital y en frontal. ¿Sí? Entonces, según el área, pero casi siempre son frontal y occipital. Y estos pacientes van a terapia intensiva, la mayoría. Y después de esas contusiones teníamos el tercero, que era la hipoxia. ¿Sí? La hipoxia es la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Tenemos uno más, que es parte de las lesiones difusas, que es la lesión de base de cráneo. Son las más complicadas. La lesión de base de cráneo, ¿cómo vas a saber que tiene una lesión de base de cráneo? ¿Sí? Base de cráneo, ¿quién lo formaba? ¿Quién? Bueno, sí, la parte de atrás, pero... Base de cráneo, acá. Sí, el esfenoide y el etmoide forman base de cráneo, ¿sí? Cuando le dicen, describe las alas, ¿sí? Bien, base de cráneo. Hay acá, son las más graves para el paciente y tienen ojo en mapache, que esto vendría a ser, no sé si lo dieron, que es una lesión en el peñasco. ¿No? Bien, bueno, una lesión en el peñasco con una parte del temporal. ¿Sí? Eso nos indica que está lesionado en la parte temporal. ¿Sí? Después, rinorraquia es la pérdida del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Por ejemplo, en un accidente de tránsito pasa que, o una contusión, ya sea, no sé, viene una pelea entre vecinos, un batazo en la cabeza, tiene pérdida de sangre, hay que ver si esa pérdida de sangre es sola o tiene un líquido amarillento, ¿sí? Entonces, y tiene un flujo, es viscoso, digamos, el flujo. Entonces, eso nos indica sí que hay una ruptura de base de cráneo. Si es solamente sangre, no hay ruptura de base de cráneo. ¿Sí? Lo mismo, la pérdida puede ser por nariz o por oído. El signo de Battle, que va a ser el hematoma en la parte posterior de la oreja, ¿sí? Y bueno, y la pérdida de lo mismo, la rinorraquia va a ser la pérdida de sangre y líquido cefalorraquídeo. Lo que nos indica que hay una ruptura de base de cráneo en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si es sangre solo, no hay ruptura de base de cráneo. ¿El debate es la comunidad? Sí, este. Y ojo el mapache, acá está recontra bien marcado, porque por ejemplo hay contusiones que en el hospital acá una vez había un chico que se había colgado de un arco, se le cayó, le pegó en la frente y
viste que el hematoma desciende, entonces va hacia los ojos. No es que tenga una ruptura de base del cráneo, sino que el hematoma cae y se va hacia el costado. Eso con el mapache, vieron que es diferente, que tienen los dos ojos en compoto. Entonces, ahí cambia. Bien. Estudios complementarios. ¿Qué estudios complementarios harían ustedes? Ya saben. Ajá. Radiografía, resonancia y bueno, y puede ser TAC. Y después hay uno nuevo que es Doppler transcraniano. ¿Eso para qué se imaginan que es un Doppler? Bien, para ver la presión cerebral que hay intracraneal. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta de traumatismo? ¿Quién? ¿No? ¿Cómo que las imágenes de la anterior, de la EPI, esas no las veo? ¿Cuál? Esa voz de arriba, la mataron. Esta, acá está bien entre el cráneo, ¿sí? El hematoma está bien acá. Igual esto puede ser un absceso también, pero un acúmulo de líquido en el cerebro. A veces no hay buena eliminación de, yo creo que esto lo habré hecho, no hay buena eliminación de líquido cefalorraquídeo, entonces se acumula líquido en el cerebro, produciendo una inflamación y puede producir síntomas dependiendo del lugar donde se produzca este acúmulo de líquido, ¿sí? Por ejemplo, si es en el área frontal, bueno, acá también tenemos que tener en cuenta que los politraumatizados o alguna contusión puede producir, si es muy grave, signos de frontalización se llama, que son, se rompe la inhibición del paciente. Casi siempre es muy sexual el paciente, como que viene todo lo primitivo y no tiene ningún freno, ¿sí? Seguramente habrán visto. A veces pasa también en los ACV, muy rara vez, pero hay frontalizados dentro de los ACV, ¿sí? Las secuelas, ¿cómo se imaginan que van a ser en esta y en esta? En la epidural, subdural y subaracnoidal. La más grave sería la escuadra. Ajá. Bien, esto va a ser más grave. Sí. ¿Qué se imaginan de tratamiento en esta, por ejemplo? O en esta. Bien, un drenaje. Bien, ahí hay que ir sí o sí a cirugía. Si no, lo primero que se hace es dar diuréticos. Diuréticos, para eliminar la presión, para bajar la presión. ¿Sí? Bien. La presión está entre 50 y la normal. Ah, 50 y 100. 50 y 100. Bien. Dependiendo de qué presión también. Mira. A ver si. Bien. Ay, no. No lo puse. Bien, dependiendo de qué presión. Presión venosa. Para esto igual hay una ecuación, que no la tengo, pero la vamos a ver en el práctico. Hay una ecuación para saber qué presión está aumentada, qué volumen está aumentado, ¿sí? Si es arterial, venoso, si es cerebral o si es de líquido cefalorraquídeo. Siempre sabiendo que la evolución, hablando de esto puede ser, ustedes ahora lo estamos viendo en TEC, ¿no? Pero esto, imagínense en lo que vimos también de tumores o abscesos. Ya sea tumor benigno o maligno, va a comprimir el cerebro, ¿sí? Un tumor benigno también lo comprime el cerebro y también vamos a tener secuelas. Entonces, dependiendo de la evolución de ese tumor, de cuánto avance, va a ser lento y paulatino, o en este caso, como un TEC, va a ser rápido, porque el hematoma va a ir aumentando cada vez más, entonces el paciente va a colapsar más rápido. ¿Sí? Según las secuelas, por ejemplo, a nivel frontal,
¿Qué secuelas puede llegar a tener si hay una lesión a nivel frontal? ¿Se imaginan? ¿No? Frontal. Bien, racionamiento. ¿Qué más? Problema motriz. Todo lo que sea motores va a estar en la parte frontal. Y si es el lado izquierdo, frontal izquierdo, mirá, bien. Bien, ahí. Y ustedes son bien. Si está en la parte occipital, ¿qué puedo producir? La visión puede ser una que más. La coordinación, La coordinación, el equilibrio, el tono muscular. Bien. Sí, los movimientos voluntarios. También. En parte parietal. Bien, no, la parte sensorial, la parte parietal es la parte sensorial, ¿sí? Entonces vamos, según el área donde esté la lesión, van a ser las secuelas que van a quedar. Cuanto más rápido se atienda al paciente, menos secuelas va a tener. ¿Sí? Cuanto más rápido se lo derive, menos secuelas va a tener. Por ejemplo, esto que hablábamos de una contusión, por ejemplo, lo mismo. Hay una pelea entre vecinos, le dan un palazo, va al hospital, lo mandan de nuevo, no tiene nada, lo mandan de nuevo y empieza a convulsionar una casa. Sí o sí, una lesión leve que estaba en la escala de Glasgow entre, ¿cuánto? 3 y 8. Perdón, 13 a 15, perdón, 13 a 15, mala mía. 13 a 15, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Bien, 48 horas para ver, o 24 o 48 horas, dependiendo de cómo haya sido la contusión. Y en un moderado, que es entre 9 y 13. ¿Qué vamos a hacer? Y ese ya va a ser Claro, bien, ahí vamos a medir lo que es la presión intracraneal, vamos a dejarlo en observación sí o sí 48 horas, se le va a hacer radiografía, ¿sí? Y en un grave ya puede estar intubado, ya va a terapia intensiva. Al leve se tendría que hacer también resonancias. Radiografía, bien. Bien. ¿Hay algo más? ¿Qué más le queda? ¿Quiere un traumatismo entonces encefalocraneal o craneoencefálico? una relación Ajá. con algo externo. Bien. Queremos que Una lesión a nivel cerebral, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación de las lesiones? Locales o difusas. Bien. Locales o difusas. O focales y difusas. ¿Las focales cuáles eran? Bien. ¿Y las difusas? Contusión múltiple y... Sí, yo puse contusión, pero puede decir traumatismo múltiple o politraumatizado y de hipoxia. Bien. Bien, perfecto. La de base del cráneo. ¿Cómo se dan cuenta que la base del cráneo está rota? O tiene una fractura en base del cráneo. Porque Bien. Bien, signo de ojo de mapache, pero no solamente sangre. Por eso es lo que me explicaba. Tiene que ser viscoso o amarillento para saber qué líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Rinorraquia vendría a ser la pérdida de líquido cefalorraquídeo con la nariz. Y otorraquia por el oído. ¿Sí? Batman. Y después el signo de mapache. Y el signo de mapache nos indica que hay una ruptura de qué? Del peñasco. Bien. Perfecto. Bien. ¿Alguno ahí en la casa
¿Vio el video de Parkinson? Chicos. No, profe. No, profe. ¿No? ¿Nadie lo vio? Está. Mírenlo antes que vuelva Andrés, ¿no? Sí, no. Eso da la semana que viene. No. Eso tienen que verlo, lo trabajamos, cada uno lo vamos a trabajar en el práctico, lo vamos a trabajar al... Por eso, justamente. Sí, ¿qué saben de Parkinson? Vamos a ver un poquito. Ajá. Hay un déficit, ajá. Ujú. Ajá. ¿Y qué es lo que produce la dopamina? Porque hay un déficit de la dopamina. Claro, estaba muy bien, y tiene cuenta directa, que no debe estar chocolada, pero eso se produce esa disminución de... ¿no? Ajá. Inhibe el movimiento y lo que excita, y hay como una desconfiguración. Bien, perfecto. La dopamina es la que es maneja lo que son los movimientos coordinados, ¿no? Entonces, vamos a tener que, más sencillo, vamos a tener que, por ejemplo, hay movimientos descoordinados que nos indican que no hay una inhibición del movimiento, ¿sí? De freno. Ahora, ¿qué tipo de Parkinson conocen? Porque hay dos tipos, no sé si está en el video. Había uno que no me acuerdo, que decía síndrome parkinsoniano. Ajá. Y medicamentoso. Tenemos un parkinsonismo y el Parkinson en sí. El parkinsonismo, porque es que el Parkinson es debido a al déficit de dopamina, ¿no? Cerramos ahí. Y el parkinsonismo puede ser producido por algo secundario. Por medicamentos, que siempre el parkinsonismo se refiere, o lo han referido casi siempre con los boxeadores. Por tantos golpes, producen Parkinson. Sí, parkinsonismo. Yo con mi abuela que es bipolar y yo síndrome parkinsonismo por la bipolaridad. Bien. Sí. Es secundario a otro. Eso es lo que hay que entender. Es secundario a otro. Bien. Hay Parkinson rígido, porque todos pensamos que el Parkinson es la persona que se está moviendo, que mueve todo el tiempo las manos o tiene el temblor. Pero hay Parkinson rígido. Debería ser una sincinesia, digamos, pero hay que decir que puede tener un movimiento de mano o un movimiento de maxilar inferior. Está todo el tiempo moviendo el maxilar. Está quieto y ¿sí? Todo el tiempo. ¿Y qué otros signos tiene el Parkinson a la persona? El de arrodillada, la marcha, ¿cómo se llama? Pestilante. Pestilante. Marcha pestilante. ¿Y cómo es la marcha pestilante? Acá vamos a hablar algo también de la dopamina. Le cuesta arrancar y le cuesta frenar. Entonces, por eso dar pasos cortos y inclina el cuerpo hacia adelante hasta que pueda arrancar. Y cuando va a frenar, tiene que tener un entrenamiento para poder frenar. No puede frenar de golpe porque tiene inhibición del movimiento. ¿Sí? Y después hay uno más que es reconocido. Claro, acá el enfoque. Sí, acá el enfoque está el paciente inexpresivo. Paciente inexpresivo. Bien. Después, ¿qué tratamiento conocen sobre eso? La La levodopa. Bien.
Kinesiológicamente, esto no va a entrar en el parcial ni nada, pero kinesiológicamente, ¿ustedes qué harían con un paciente con Parkinson? La coordinación, ¿no? Tratar de buscar una equilibrio para que pueda... ¿Qué trabajarían, por ejemplo? ¿Saben? Pero primero, ¿cuántos estadios tiene el Parkinson? Debe poder... ¿Sí? 4 estadios, bien. Bien, 4 estadios. Dependiendo del estadio que venga el paciente, vamos a dirigir el tratamiento o la rehabilitación en sí, hablando de nosotros, kinesiólogos. Casi siempre vamos a trabajar en la atrofia de la musculatura o en lo que sea la coordinación de los movimientos. El paciente también va a perder lo que es la pinza fina, la pinza gruesa también, el agarre. Podemos hacer adaptaciones sobre los cubiertos, sobre todo lo que tenga que ver con la actividad de la vida diaria, que bueno, eso por ahí se mezcla un poco con la terapia ocupacional. El vestirse, el cepillarse los dientes, el comer. El comer es algo que, por ejemplo, podemos trabajar la pinza fina en un periodo, ¿no? En una etapa avanzada, en la etapa 3, trabajar la pinza fina, no sé, dándole pasa de uva y que agarre la pasa de uva y pueda comer, ¿sí? Esto nosotros lo vemos. Claro. Trabajar con algo que tenga un incentivo. La comida es un incentivo, pero trabajar un poco desde ese lado. No tratar de hacer, por ejemplo, mover el brazo solamente o mover la pierna, que eso lo hace Doña Rosa, ¿eh? Entonces, mover la pierna, estar ahí moviendo la pierna, tratar de buscar un incentivo del paciente, que a veces es re difícil, porque hay pacientes que solamente, personas que solamente trabajaban nada más y no hacían nada más que trabajar. Entonces nosotros tenemos que buscar un incentivo para que quiera hacer algo, porque capaz que esa persona no quiere pararse y nosotros queremos que se pare y que pueda caminar. Entonces vamos a intentar incentivar a esa persona para poder lograr algo, ¿sí? Se van a encontrar, no sé, si se dedican a neurológico, se van a encontrar con un montón el avance es muy lento, todo es muy lento ahí. Entonces lo que vamos a intentar es que sea un poquito más rápido, que sea más llevadero para nosotros y para el paciente también, porque nosotros un paciente con una discapacidad lo vamos a ver 3 veces por semana. O con una secuela de un TEC, también vamos a verlo todo el tiempo. Hay personas que con trauma craneoencefálico que quedan con una secuela que convulsionan todo el tiempo. Entonces el paciente se acostumbra ya a convulsionar. Yo tenía un paciente que en Paraná, que había chocado en moto, un pilar de la luz, y bueno, él era gerente de no me acuerdo qué supermercado grande, y quedó que quería volver a trabajar. Tenía un signo de frontalización también, y estaba con esto que quería matar a todo el mundo, no sé qué le pasaba, pero bueno, y que quería trabajar. Y le daba convulsiones cada tanto, pero él ya estaba tan acostumbrado a las convulsiones que sabía cuándo le iba a venir la convulsión. Primero, donde yo trabajaba, que era el CAICE, tenía una ambulancia que lo llevaba y después empezó a ir para hacer independencia en remis. Y una vez se iba del CAICE, pasó a buscar el remis y ellos sabían que le iba a dar la convulsión y dice el remisero, ¿sabes qué? Me va a dar una convulsión, pero bueno, te preocupes. Si no salía, volvió el remisero adentro del caso, pensaba que se iba a morir. Bueno, entonces convivir con eso que todo el tiempo vamos a tener una secuela. Por ahí nosotros vamos al principio, o yo creía al principio que iba a volver a restablecer todo a lo que llamamos normalidad, que por ahí no es tan normal. Lo normal para cada persona es el lugar donde está. Entonces, poder entender eso. No que tratar que todo el tiempo camine igual que nosotros, que la mayoría. Es poder lidiar con su secuela. Bueno, perdón. Bien. ¿Algo más de Parkinson?
¿Qué más tiene el Parkinson? Eso, el tema de la hipertonía, o no, Ajá. que era hipertonía. Puede tener un hipertono, la rueda dentada, pero puede tener un hipertono o puede tener bajar el tono muscular. Por ejemplo, en piernas, baja a veces el tono muscular. Entonces pasa de poder caminar una marcha fascinante a quedar en silla de ruedas y quedar postrado. Hay otra cosa, que no sé si Andrés la dijo, no, creo que no, en el video, que en el Parkinson hay crisis, ¿sí? Y hay un estudio que habla de que si la persona con Parkinson no tiene una crisis al principio en 3 años, ¿sí? En el lapso de 3 años, puede seguir sin avanzar el Parkinson si se mantiene. Ustedes han visto, capaz, han visto personas con Parkinson que se mantienen, tienen 90 años y todo el tiempo están con Parkinson. Y hay personas que los lleva a quedar postrados, ¿sí? Si tiene una crisis antes de los 3 años o 5 años, va a seguir aumentando. Entonces el paciente va a seguir en las demás etapas. No sé el PDF que subió, la verdad no lo leí, pero en el video no dice nada de eso, así, por ahí para que lo tengan en cuenta. No sé si para rendir, pero para cuando se dediquen a esto, está bueno. Empieza acá, siempre se nota por el temblor en las manos o en el maxilar inferior, es lo principal que nota el paciente, o que no tienen fuerza en las manos. Se levantan en la mañana sin fuerza en las manos, no puedo agarrar algo, entonces empiezan a tener la descoordinación de la prensión, y ahí empiezan a notarlo, se le cae el vaso, se le cae algo, entonces empiezan a notar que la descoordinación, cuando me tienen que apretar, no apretan, no sueltan, y por eso casi siempre van a la consulta con el neurólogo. ¿Qué edad más aparece? Y 50 años. 50 años. Es más probable que sea en hombres que en mujeres. Y después no tiene riesgo de sobrevivir. El tema es que quedas postrado justamente por esto que yo decía. No hay como un tratamiento eficaz porque el tratamiento va a ser paliativo solamente. La levodopa que se le da, cada vez hay que aumentarlo un poquito más, ¿sí? Y el tratamiento, nosotros vamos a intentar que el Parkinson, como toda enfermedad que tiene un tratamiento paliativo, que no avance de golpe, pero con la crisis no tenemos nada que hacer. Si tiene una crisis, capaz, veníamos re bien. Yo tengo una paciente con Parkinson ahora que venía caminando, ya venía con andador, ya deambulaba sola dentro de la casa, le costaba por ahí la prensión, tuvo una crisis hace un mes y volvió todo para atrás. Ahora estamos recién empezando de nuevo a poder parar, pero bueno, ya veo un montón de imposibilidades que va avanzando con la persona. Entonces el tratamiento va a ser dependiendo cómo esté el paciente, sí o sí. El temblor es solamente en reposo, cuando usted agarra Andrés, ahí en el video dice que es solamente en reposo, pero yo he visto mucho temblor en actitud. El temblor en actitud, cuando va a agarrar algo, empieza la sincinesia a descoordinar para poder agarrarlo, ¿sí? El reposo pasa también, pero hay distintos pacientes que tienen sincinesia que puede ser por un... se me fue la cabeza. Una polineuropatía, ya sea alcohólica o demás por medicamentos, también están ahí y empiezan a temblar, porque hay una descoordinación de los nervios. Entonces tiene sincinesia también. Y lo ve referido el paciente que puede tener Parkinson, porque todo, el que tiembla pensamos que tiene Parkinson. Es así, capaz tiene frío. Bien, de Parkinson, ¿algo más? No, después van a ver el video seguramente y van a tener capaz algunas dudas o no.
lo importante es que sepan cómo se causa, por qué son las causas del Parkinson y del parkinsonismo, ¿sí? Una secundaria a otra patología o capaz muchos golpes en la cabeza, como el de boxeador, por medicamentos y demás. Pienso en la ciencia, el análisis, También pasa el Parkinson. pero bueno, ¿Eh? No, la sinesia es el temblor del reposo y la bradicinesia va a ser en actitud, ¿no? ok. Por eso, pero cuando vean el video, Yo he visto igual, pero no creo que yo muy análisis. ya lo pueden. Por ahí, no sé, el PDF, pero cuando vean el video van a ver que por ahí Andrés dice esto de que solamente en reposo. Yo tenía un vecino que tenía Ujú. cada vez que caminaba, Sí, se le movía. ajá. Que era Parkinsonismo, no sé. Bien. Bien, puede ser, por ejemplo, casi siempre el que tiene la marcha festinante no tiene movimiento cuando va caminando en los brazos, ¿viste? Y como que tiene toda la actitud en los pies y que va como frenándose todo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando vas a agarrar un mate, tiene el temblor. Ahí aparece el temblor. Entonces hay problemas de temblor cuando en la actitud y el reposo. Para mí están mejor. Sí. O sea, no va a ser lo mismo el Parkinson que el otro Parkinson que es el secundario A. Ajá. No van a tener lo mismo. No van a tener lo mismo. No van a agregar. Tal cual. No van a tener lo mismo. Sí. Vos me decís que tu abuela. Claro, porque son cosas que tienen en común la persona Parkinson y por ejemplo mi abuela tiene síntoma. Ajá. Ella siente la mandíbula a todos lados cuando te habla bien, por lo que con el tenedor, cada vez en el plato se escucha, pero cuando ella come no entiende. Claro, cuando lo deja quieto, sí. Cuando está en reposo, está en el Ajá. pero claro, cuando se mueve o hace algo, no entiende. Bien. ¿Y vos has visto que ha ido avanzando eso, digamos, ya sea que camina menos, que... Como que a veces tiene como periodo que se nota y hay veces que no, como que se Bien. ¿Alguna pregunta del TEC? Ya le tienen re claro ese nombre. ¿Usted tiene una hora conmigo? Sí. Bien, tendríamos que haber dado... tendríamos que haber dado... Chicos, los que tengan conmigo ahora la 1... No, perdón, los que tengan conmigo a las 2, si pueden venir un poquito antes, 15 minutos antes. ¿Sí?